ingeniero Roque Martínez Amparán. El ingeniero Martínez Amparán es ingeniero en minas y metalurgia por la UAC. Es un hombre enamorado de la creación y apasionado de la doctrina social de la Iglesia. ¿Cómo base para lograr el desarrollo sustentable e integral? Por medio del diálogo y la búsqueda eficaz de soluciones inteligentes, gestión transparente, productiva y respeto a las comunidades y al medio ambiente. El ingeniero ha fungido como director técnico de la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado de Chihuahua, como subdirector de Administración del Agua en la Dirección Local Chihuahua de la CONAGUA. Actualmente es coordinador de planeación, gestión hídrica y proyectos especiales en la Junta Central de Agua y Saneamiento, desde donde se promueve la seguridad hídrica, gobernabilidad y gobernanza del agua por medio de la planeación participativa con perspectiva de corto, mediano y largo plazo. Es también miembro del Consejo Parroquial de Santos Mártires Mexicanos, de la Comisión de Pastoral Social y Profética, padre de familia en Esper Salesianos y caballero del Rosario. Otro fuerte aplauso. Y más. El sábado tendremos el siguiente rosario, También nos honra con su presencia el ingeniero Fernando Talavera Tolentino. Él es ingeniero industrial con opción en química, con 44 años de experiencia en desarrollo de software y supervisión de obras. Laico comprometido en misiones en Zapogo y Rosales, además de formarse en la Academia Internacional de Líderes Católicos. Su interés por los temas sociales lo llevó a promover la participación del libro Justicia Hídrica en el Congreso Analítico del Agua, organizado por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, centrado en las regiones hidrológicas 6 y 7. También acompaña como invitada, pero bueno, antes otro fuerte aplauso. Y finalmente, pero no menos importante, demos un gran aplauso a la arquitecta Fabiola Aranda Chávez, quien ha sido correctora ortotipográfica del libro Justicia Hídrica. Bienvenida. Y no podemos dejar claramente de dar la bienvenida a nuestro querido formador y autor del libro que nos tiene aquí presentes, el presbítero licenciado José Carlos Chávez. Sin más preámbulo, escuchemos a nuestros ponentes. Gracias, Juan. Miren, la intención, más que hacer una presentación del libro, he querido cambiar el formato y hacer una mesa panel, ¿sí? Hay personas que conocen del tema y quiero que les escuchen. Antes de pasar el micrófono a Roque, que nos va a hacer un análisis de la situación actual del agua, para luego hacer una valoración ética y finalmente propuestas por parte de Ernesto Talavera, quiero hacer una matización. ¿Por qué el tema del agua? Miren, el tema del agua no es marginal, es fundamental, es urgente, dice Papa Francisco, porque simplemente si no hay agua, no hay vida, no hay desarrollo social, ¿sí? El tema del agua es una condición sobre la cual se fundamentan todos los derechos humanos. Si queremos garantizar la dignidad de la persona humana, tenemos que construir sobre garantizar el derecho al agua, ¿sí? Si tú recuerdas el triple ministerio de Jesús, que es sacerdote, profeta y rey, ¿sí? El sacerdocio, la dimensión litúrgica,
la dimensión también del querigma, del anuncio de la palabra, dimensión profética, y la dimensión real es la dimensión de la caridad. Ahí entra la doctrina social de la Iglesia. Pero la caridad no solamente entendida, dirá la Caritas in Veritate, como las microrelaciones, como dar de beber al sediento, sino también caridad en las macrorelaciones, en la política y en la economía. Ahí es donde entra también la dimensión social de la caridad. Dirá Benedicto XVI, Caritas in re sociali, es decir, caridad en las cosas sociales, caridad en la sociedad. ¿Cuál es la relación, pues, de la teología con la falta y la escasez de agua? Bueno, Jesús lo dice, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Es una invitación también a garantizar la caridad en las macro relaciones, haciendo un aporte desde la ética y desde la teología a la situación de la escasez de agua, ¿sí? Bueno, ahora decirles del libro, solamente decirles, bueno, escriban, es una invitación a que escriban, si algo les apasiona, escriban, no dejen la oportunidad de hacerlo. Después de escribir te das cuenta que corregir es más difícil, y después de corregir te das cuenta que difundir es también más difícil, pero es un proceso que les recomiendo. Escriban no de lo que quizás sepan mucho, sino de lo que quieren saber. Y también, bueno, este libro no es de una editorial, es una autopublicación, ¿sí? Los procesos editoriales son largos, está por verse si el Consejo Editorial de Buena Prensa lo publica, está en dictaminación todavía. Entonces, mientras tanto, el libro, pues yo le he puesto un precio de 28 pesos en Amazon, en la versión digital, de manera que todos lo puedan adquirir por ese precio, ¿no? Lo he bajado el precio para que sea algo muy accesible, y quien guste la versión en papel, bueno, ahí ya está el libro en 200 pesos ahí con Oscar, ¿sí? Pero lo importante es el contenido que quiero que profundicemos hoy, y para eso le paso la palabra a Roque. Muchas gracias. Miren, el panel se compuso de 3 estructuras bajo la misma línea teológica pastoral de Junta Intelectual, y vamos a aprovechar para que yo diera un contexto inicial un contexto bíblico aquí lo tenemos. Yo daría la parte del contexto bíblico que tenemos en nuestro estado, que verdaderamente es una cuestión que es crítica. Quería ver si había un infrarrojo. Pero bueno, vamos a ver la cuestión bíblica en 15 minutitos, con mucha confianza. Me avisan cuando se acabó. Y traigo una serie de propuestas que veremos en su momento. Luego el Padre nos diría esa iluminación, ¿verdad?, con las realidades temporales que estamos viviendo, ¿verdad?, desde la perspectiva evangélica, que sin duda estamos en un día muy especial, el día de Tomás de Aquino, pues no podemos dejarlo pasar a la vinculación de la fe y la razón para entender lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Signo de los tiempos, ¿verdad?, signo de esperanza, que también nos lo dice el Papa Francisco ahora con la hora jubilar, ¿verdad?, que nos está diciendo seamos peregrinos de esperanza. Lo que les voy a platicar pareciera muy trágico, y sí está crítico, ¿eh? Sin embargo sí hay soluciones. Entonces yo quisiera que no lo vayamos a tomar en una cuestión desesperanzadora, sino de que trabajemos juntos para lograrlo. Les anticipo que dentro de las acciones
y la base por la que voy a platicar este diagnóstico está publicado en el programa de mediano plazo de gestión hídrica que emitió el gobierno del Estado para la administración del 2021 al 2027. Ahí pueden andar con mucha precisión en lo que les estoy comentando ahorita. Sin embargo, quisiera decirles que fue posible convertir en política pública los principios de la doctrina social de la Iglesia. ¿Por qué? Porque está enfocado en ser un gobierno humanista y al hablar de la dignidad de la persona humana como el principio número uno que tiene la doctrina social de la Iglesia, bueno, el agua tiene mucho que ver, como ya lo dijo el padre, ¿verdad?, de los derechos humanos. El agua es el preferente para tener después los demás. El concepto de bien común no es la suma de nuestros bienes ni el bienestar de cada uno de nosotros. A la luz de la doctrina social de la Iglesia, ¿verdad?, es el conjunto de condiciones que nos permiten el perfeccionamiento de cada uno de nosotros y de los organismos de la sociedad. Entonces, el bien común es lo que nos mueve a construir para lograr el mejoramiento de las condiciones. Vamos a ver que no tenemos las mejores de las condiciones, pero así está puesto el programa a mediano plazo, ¿sí? Luego decimos que hay que actuar con solidaridad, ¿verdad? Sin solidaridad nos es imposible lograr que el derecho humano al agua y al saneamiento se pueda dar en poblaciones distantes, como son las zonas marginadas de la Sierra Tarahumara o las comunidades periurbanas, ¿verdad?, que no tienen el derecho al agua. Y la verdad, todos sabemos lo que es estar un día sin agua. Imagínense lo que para ellos es saber lo que es un día con agua. El día que llega la pipa es cuando están ávidos de prepararse y de cuidar y de asearse y de lo que fuera. Nosotros, un día sin agua es nuestra tragedia. Entonces, tenemos que ser solidarios para vivir en esas situaciones. Y la subsidiariedad, ¿verdad?, que es ese principio que mide y permite que el menor pueda crecer en base al apoyo del superior, ¿sí? Ha sido muy pervertido el término de la subsidiariedad y que nos dan subsidios del gobierno. Bueno, esas dádivas que el gobierno da, pero que no permiten crecer a las personas ni a los entes intermedios, no son subsidiarios, ¿sí? Son paternalistas y a veces dejan en condiciones de marginación al que está marginado y de pobreza al que está pobre. Entonces, la subsidiariedad bien entendida es el gran apoyo que da el papá para que su hijo vaya creciendo, la mamá para que vaya siendo autónomo, cada uno de nosotros en su libertad y en su formación. Bueno, quise decírselo porque sí está este documento muy al alcance y muy apegado a la doctrina de la Iglesia, porque se nos permitió participar en su formación. Me gasté 3 minutos sin hacerles este preámbulo, que podemos lograr. Tenemos 5 problemas graves que queremos decir. El primero, la sobreexplotación de los acuíferos. Segundo, los bajos niveles de las presas que tenemos en el estado. Tercero, la sequía que estamos padeciendo de manera alarmante y recurrente. Cuarto, el cambio climático, que es una serie de condiciones que verdaderamente han cambiado en nuestro entorno. Y 5, el aspecto cultural, nuestros patrones o nuestra forma de vida en la relación que tenemos con los demás y con la naturaleza, y de manera específica con el agua. Chihuahua es un desierto, y así lo ponemos aquí en la expresión, que exporta agua. La precipitación que tenemos en todo el estado anda más o menos del orden de 11,000 millones de metros cúbicos al año. 11,000 en tiempos cuando no tenemos sequía, en la cuestión climatológica normal, vamos a decirlo así. Pero cerca de 9,000 se van hacia Sonora y Sinaloa, y otra parte se va hacia el río Bravo por este compromiso u obligación que tenemos del Tratado de 1944. Entonces imagínense, 11,000 que te caen, ¿verdad?, y 9,500 que se van, pues te caen con 1,500 prácticamente en el balance. Es una evolución crítica. Estamos viviendo en el desierto, la lluvia se nos presenta en la zona de la Sierra Tarahumara, donde curiosamente donde más llueve, donde más carencia existe también para la cobertura del agua potable, por situaciones de injusticia o lo que dice el libro, la justicia hídrica, ¿verdad? El uso del agua en nuestro estado, por ese bajo escurrimiento o precipitación, más bien alta precipitación pero bajo escurrimiento hacia nuestras zonas, dependemos del agua del subsuelo.
Si ustedes se fijan, los 2.000 millones de metros cúbicos que tenemos, de los 11.000 que les decía, menos 9 que se van, nos quedan 2.000 de agua superficial. Entonces tenemos que hacer uso del agua subterránea. 3.300 millones de metros cúbicos sacamos de los acuíferos cada año para subsistir con los requerimientos que tiene nuestro estado en las diferentes actividades. 5.300 millones de metros cúbicos con datos oficiales del 2021. Hay una información más reciente que se está trabajando con los centros de Chihuahua, con la Universidad de Juárez, con investigaciones propias. Pero vamos a estar dando esta información oficial, ¿sí? Para evitar confusiones. Si ustedes pueden ver, el principal uso de nuestro estado es la agricultura. 89% del agua que se abastece es para uso agrícola y únicamente el 9% es para el abastecimiento público urbano, que se denomina, donde está el consumo humano, más el comercio, el servicio y la industria, ¿sí? Si ustedes se fijan, no tenemos una condición en lo estatal tan crítico. Cuando ven la situación a cada centro de población, como es Ciudad Juárez o como es Chihuahua, muy industrializados y con la concentración de la población, la proporción cambia. Si aquí estamos en un 50-50 prácticamente en la ciudad de Chihuahua, y en Juárez estamos más o menos 120, también más o menos en un 50-50, 60-40 más o menos en Ciudad Juárez, ¿no? Bueno, esa es la situación del consumo que tendríamos que tener nosotros o que tenemos en nuestro estado. ¿Qué está pasando si tenemos poca agua superficial? Ustedes han escuchado la crisis que estamos viviendo. ¿Alguien ya escuchó de los niveles de las presas en el estado? 15% tiene la presa La Boquilla, de una capacidad de 2.800 millones de metros cúbicos que tiene almacenamiento en la parte del estado, solamente tiene 440, que nos da un 15%. Y la segunda presa del estado es la de las Vírgenes, aquí en Rosales, ¿verdad?, del río San Pedro, que de una capacidad de 333 tiene únicamente 38 millones, quiere decir que está al 11%. Estas dos presas son muy representativas del resto del estado. Por ejemplo, la Gran González, en la zona de Papigochi, acá en el municipio de Guerrero, tiene únicamente 16 millones de 80 que tendría de capacidad de almacenamiento, y estamos al 21%. La realidad de todas las cosas en el estado andan abajo del 10%. Es una cuestión muy grave que hubo muy poca precipitación. Si nosotros vemos lo que llovió, este es el año 2024. La climatología es el promedio de precipitación que se tiene en todo el estado. 381 millones de metros cúbicos que pueden estar cayéndonos en el estado. Perdón, son milímetros. Son 381 milímetros de precipitación. El año pasado nos cayeron únicamente 224. Quiere decir que tuvimos un 41%. En el 2023 tuvimos 472 y fue superior al 24%. Pero es el dato que acumuló el 2022 con el monzón que tuvimos en el mes de agosto, ¿sí? Bueno, de estas precipitaciones del 381, que es nuestro promedio, así anduvimos 243, 224 y 472. En el 2022 fue el momento que tuvimos ese monzón. Pero ya estamos viviendo una crisis muy grave. En agosto del 2022 estamos en una crisis igual que la que acabamos de estar viendo del 2024, donde estábamos muy por debajo de la climatología. Llegó el monzón de manera imprevista, que no se había dado así, y en 15 días prácticamente llenó las presas, desbordó las Vírgenes 2 veces y elevó el nivel de la presa de Boquilla prácticamente al 80%. Entonces fue una lluvia muy providencial, pero pareciera que no aprendimos la lección, porque finalmente la dejamos vacía otra vez. ¿Qué pasa cuando no tenemos el agua superficial, cuando vamos a los acuíferos? El estado de Chihuahua es la entidad que más depende del agua artificial que cualquier otra en el país, ¿sí? Y tenemos 61 acuíferos. Los acuíferos no son parecidas a unas presas, ¿sí? Es realmente las condiciones granulares que permiten el almacenamiento de la humedad con el escurrimiento, la infiltración que se da, y es una zona permeable que permite tener el agua almacenada junto con las condiciones rocosas que dan. Entonces,
Cuando perforas un pozo, llegas a esas zonas de alta humedad y de alta concentración y permites extraer. En el 2018, con datos oficiales, teníamos 30 acuíferos sobreexplotados de los 61. ¿Sí? Para el 2020 ya teníamos 42. Y con la información oficial del 2023 hicieron ver como si 38 fueron sobreexplotados, como si 2 se hubieran recuperado. Pero es una inconsistencia de la información oficial. Realmente hubo 5 que pasaron a sobreexplotación, ¿verdad? Y 3 que bajaron en disponibilidad de su publicación, ¿verdad? Pero la realidad es que no hemos tenido una recuperación de un acuífero en ninguna parte del país. Cuando un acuífero empieza a perder sus niveles, es muy difícil de que lo recuperes de manera natural, porque lo natural, lo que está ocurriendo de manera antropogénica, es la extracción cada vez mayor del subsuelo. Y ese es un peligro para nosotros. Lo que le pasó a Monterrey en el 2020, en el 2021, fue que se quedaron sin el agua superficial de la que se abastece el principal centro de población. Nosotros no nos abastecemos de agua potable de las aguas superficiales, de las presas, es meramente para un rico. Entonces, el día que se nos acabe el agua del subsuelo, que ya estamos en esas condiciones por lo que estamos viendo, estamos en un problema más grave que el de Monterrey, que tuvo, el que está teniendo la Ciudad de México, ahora que Cuchamala está teniendo bajo nivel. O sea, nuestro problema es que estamos dependiendo del agua de la reserva futura. El subsuelo o el acuífero debe entenderse como la fuente de ahorros, la cuenta bancaria, ¿verdad? De crédito, no la puede sobregirar y estamos en esa condición. Finalmente, 38 comercios oficiales tenemos en esa condición. Es una acuífero. Si ustedes ven las franjas en rojo, es la zona dentro del estado donde se concentra la población. O sea, realmente donde estamos habitando en Cuauhtémoc, en Casas Grandes, Juárez, Chihuahua, Delicias, Camargo, los principales centros de población se abastecen, o sea, abastecemos de agua del subsuelo de un acuífero que ya está presentando problemas serios. En el 2022 le pedimos a la UAC que hiciera un barrido de todas las fuentes de aprovechamiento con las que se abastecen las principales poblaciones del estado. Se fue a 65 municipios, únicamente quedó fuera Manuel Benavides y Uruachi. Pero todos los demás se fueron a visitar los principales centros de población y se detectó que más del 50% de las fuentes ya presentan problemas graves de calidad, o por arsénico, o por flúor, o por la tos. Eso lo que quiere decir es obviamente un tema de salud que es grave y que tenemos que atenderlo. Sin embargo, eso implica que el agua barata ya se acabó. Si ustedes revisan lo que pagan en sus recibos, en sus casas, no sé cuánto paga el seminario, lo van a revisar. Pero no se crean, se lo va a revisar. Miren, la realidad es que el recibo te da un promedio de 20 pesos por metro cúbico, lo que tú pagas. Si normalmente una familia consume 30 metros cúbicos por 20 pesos, 600 pesos, 700 son del recibo, una familia de 4 a 5 personas. Bueno, los costos de operación para extraer el agua están en esa rayita, andas por ahí en los 12 pesos, menos los que no pagan, y menos el agua que se te pierde, terminas quedando muy parejo de los 20, 22 pesos por metro cúbico. Y están queriendo hablar de elevar la tarifa para fines de ser nivelados en lo administrativo y lo económico. Sin embargo, eso es muy difícil. Tiene una tasa de actualización con respecto a la inflación que nos debe de permitir subsistir. Sin embargo, la eficiencia es la clave. Métele 5 pesos de metro cúbico que le quites el arsénico o el flúor a cada metro. ¿Crees que un tarifa que te va a crecer de 20 a 25 pesos? O sea, ese es un problema que se va a tener que presentar a futuro y enfrentar a futuro, ¿sí? Si el agua ya no tiene la calidad y si no tengo otras fuentes, tengo que removerle, pero no es posible seguir dando a la población, que no es a toda, la que está consumiendo un agua. ¿Qué se está haciendo? Se están mezclando las aguas que cumplen con la norma con las que no cumplen y más o menos cumplen. Que se queda un parámetro fuera de esa norma. Bueno, es un problema de la calidad y ahí también está el derecho humano al agua, ¿sí? Y implica que cumplamos con calidad. Dicen por ahí que éramos muchos y parió la abuela. Tenemos el problema de la sequía gravísimo, ¿sí? A nivel Norteamérica, ustedes pueden ver ahí en color rojo las condiciones
que nos da todo. Hoy están las nieves en toda la situación de Oregon, todo Canadá y todo esto. Incluso tuvimos hace poquito nosotros, bueno, una nevada, una precipitación intensiva o por intensiva que fuera, no resuelve el problema de la sequía. La sequía tiene tres componentes que ahorita en el segundo momento se los explicaría, pero la sequía puede tener componentes realmente meteorológicas porque dejó de llover, y luego cuando empezó a llover, eso es corto plazo. Pero luego se te bajan los embalses, como es el caso que tenemos ahorita en las presas vacías, que están cayendo de manera impresionante. Bueno, aunque te llueva muy bien y la recuperes, todas las funciones de los escurrimientos, de la infiltración a los acuíferos y todo eso, no lo logras, es una sequía hidrológica. Pero el problema cuando pasa mucho tiempo, como estamos teniendo por más de 5 años con una sequía de este tamaño, ya tiene repercusiones socioeconómicas. Ya no alcanzas a recuperar los productos del campo que está llevando la ganadería cuando se deshacen del alto granadero, las condiciones de suministro de agua a toda la población ya es difícil. Ya no nomás es llevarles a ti para qué llevar, para tomar aquí, pero también con qué comer y con qué llevar a cabo los servicios que normalmente no creemos que sea una dificultad para nosotros la tenemos. Bueno, la condición de la sequía a nivel Norteamérica es grave, el lado derecho. A nivel país, vean ustedes, aparece en gris casi todo del centro hacia el sur-sureste, ¿verdad? Y el noroeste nos pone una condición grave. Esto es el nivel de intensidad de la sequía, el impacto que tiene, ¿verdad? Pero es largo plazo, que es esta línea que se ve negrita más marcada, esto que está aquí. De aquí para acá es largo plazo y esto es en transición. Pero los colores rojos y ya morados son condiciones de sequías extremas y excepcionales. Tenemos todo el año pasado y esto que ahorita en esas condiciones. ¿Qué nos dicen las previsiones? ¿Sí? Tenemos una mesa de análisis climático, está muy padre que se metieron hasta la curiosidad. Es el tercer viernes de cada mes a las 11 de la mañana. Se meten al Facebook de la Junta Central y van a tener una conferencia con los mejores analistas climáticos a nivel nacional e internacional. Todos los viernes, terceros de mes, 11 de la mañana. ¿Qué nos dijeron? ¿Sí? Que no se prevén escenarios positivos, dado que ya entró el fenómeno de la niña, si alguien lo ha escuchado por ahí. Quiere decir que en las zonas de Ecuador, a nivel en el Océano Pacífico, el mar se enfrió y bajó más de 1.5 grados de temperatura. Esas condiciones que pareciera que se está enfriando, pues son del calentamiento global, ligera, ¿verdad? Genera menos turbulencia, menos humedad y menos movimiento en el Pacífico, lo cual representa menos precipitaciones para nuestro país, pero de manera especial para el norte de México. En estas barras que se ven del lado derecho se ve la previsión de cómo está entrando. La niña es la barra azul y se está viendo por trimestre, ¿verdad? Diciembre, enero, febrero, marzo, los varios trimestres, y vean cómo el fenómeno del niño se prevé que empezara a tomar cierta condición en proporción estadística hacia octubre, pero todavía no le gana a la niña. Entonces quiere decir que vamos a estar en condiciones de situación atmosférica no favorable, y eso quiere decir que no nos va a llover. Así en términos rápidos, durante los primeros 6 meses de este año no se esperan precipitaciones. Hay algo que se visualiza para junio en la Sierra Tarahumara, que es donde más surge la lluvia, porque no se capta, pero es muy poco, ¿sí? Entonces, esas condiciones son críticas y creo que vale la pena que entendamos que no es un problema nomás del agricultor. Vaya que es un problema para la producción primaria, pero es un problema para la situación de la gobernabilidad y la gobernanza. Ese es el problema grave. Los conflictos por el agua son muy serios. En el libro lo presenta muy bien el padre cuando narra aquel suceso del 2020, donde se quiso intervenir para llevarse el agua de las presas. En aquella ocasión, en el 2020, se llevaron 400 millones de litros cúbicos, se querían llevar 1.000 millones más. Si se hubieran llevado ese volumen que querían, en el 2021, 2022 y 2023 no hubiéramos tenido ciclo agrícola. Este año 2025 es la primera vez que no se va a tener agua de las presas para los productores agrícolas. Si hubieran hecho aquella intervención que intentaron, se hubieran quedado sin agua los agricultores esos 3 siguientes años. O sea, la historia te está confirmando que no era correcto. Lo que decían, déjame me llevo los 1.000 millones que necesitamos para el tratado, te acabo que te va a llover 1.800.
y no cayó nada. Eso fue en el 2020. ¿Se imaginan? Hasta agosto del 2022 cayó algo que recuperó las presas, pero no fue suficiente. Bueno, hasta ahí es un contexto que quisiera compartirles. Me pasaron 5 minutos. Y fue mucho. Gracias. Hay más que decir, pero la intención no es satisfacer curiosidad, sino, dice el Papa Francisco Laudato Si, tomar dolorosa conciencia. Yo creo que bastan las cifras para atrevernos a convertir el dolor de otros, el dolor de los que padecen en el campo, en la Sierra Tarahumara, la falta de agua, la sed, convertir ese dolor en sufrimiento personal. Es lo que hace Laudato Si, que de hecho, préstame la encíclica. Esta es el libro que les recomiendo leer, más que Justicia Hídrica. Es que Justicia Hídrica es un eco solamente de Laudato Si, pero el pensamiento, la idea es del Papa, es de Laudato Si. Y nos dice eso: convierte estos números en sufrimiento personal y que te interese. Hay que escuchar, dice Laudato Si, el clamor de la tierra sobreexplotada, del agua y de los pobres, que es un clamor que se une en un mismo grito de justicia. Y aquí es donde entra la doctrina social de la Iglesia. Fíjate cómo es una ciencia teológica inductiva, parte del análisis de la realidad, parte de los números, de las gráficas, de las estadísticas, de una cuestión social para iluminar con el Evangelio, para iluminar con la tradición, para iluminar con el magisterio social, las encíclicas sociales, para iluminar con el aporte de las ciencias sociales, ¿sí? Y entonces es aquí donde el Papa Francisco va iluminando, retomando a Benedicto XVI, Caritas in Veritate. Dice el Papa Benedicto: si los desiertos exteriores se multiplican, es porque primero se han extendido los desiertos interiores. Si hay una desertificación, es porque primero el corazón está desolado. Y Benedicto nos da un indicio de que la razón de lo que estamos viviendo, del cambio climático, pues tiene una raíz en la actividad del ser humano. Es decir, bueno, nuestra agua está enferma, sí, ¿a dónde la llevamos? ¿A qué clínica la llevamos? ¿Qué remedios le damos? ¿Cómo curamos esta agua? Bueno, no basta atender lo superficial, sino hay que ir a las causas profundas. ¿Cuál es la causa del estrés hídrico? Dice Papa Francisco, recientemente lo ha dicho en la última encíclica del Magisterio Social, Laudate Deum, sobre el cambio climático, que la devastación medioambiental tiene un carácter andrópico o antropogénico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el ser humano es el causante de la crisis que estamos viviendo. Pero no el ser humano entendido como algunos sectores ecologistas dicen, es que el hombre es el virus del planeta y hay que reducir la tasa de natalidad para no seguir contaminando. Bueno, el hombre en sí no es el causante. El hombre rarámuri de la Sierra Tarahumara vive un estilo de vida sustentable. El hombre de la Edad Media también lo hacía. Algunos autores, Serratos en particular, hablan de que se debe matizar esta expresión andrópica o antropogénica como capitalogénica, es decir, la devastación ambiental comienza a partir de la revolución industrial, ¿sí? Los modelos de producción y de consumo son los que nos han llevado a este precipicio. Y no se trata de ir en contra del capitalismo, sino de reorientarlo. Hace falta una ética para la actividad económica y también para la actividad política. Y es la propuesta de Laudato Si. La falta de agua, que nos explicaba Roque, es una manifestación de una crisis ética y espiritual de la modernidad. Es decir, no va a haber una nueva relación con el agua si primero no hay un nuevo ser humano. Dirá Laudato Si 119. El antropocentrismo, como decía
Protágoras, ¿no? El hombre es la medida de todas las cosas. El que el hombre se coloque al centro de la realidad circundante y la quiera dominar, la quiera explotar, esta mentalidad nos lleva a una lógica extractivista. El medio ambiente, la casa común, la vemos como un recurso que puedo capitalizar, que puedo monetizar, que se puede convertir en ganancia. Esta visión ha llevado a una economía desenfrenada, a capitalizar nuestra casa común. Y esto nos lleva a una economía que denuncia el Papa Francisco, una economía de la exclusión y de la inequidad. Dice el Papa Francisco, ya lo decía desde Evangelii Gaudium, ese encíclica programática desde el 2013, más de 10 años, es una economía que mata. Vivimos en un modelo económico que mata y basta mirar la realidad. Es un modelo de riqueza hoy, pero que compromete el mañana, una pobreza del mañana, porque esta economía no tiene sentido de solidaridad intergeneracional. Pensamos en satisfacer las necesidades del hoy, comprometiendo los recursos del mañana. De eso se trata la sustentabilidad, ¿sí? Y este principio de hay que maximizar la ganancia, pues va en función de un rédito fácil, de un beneficio económico sin tener en cuenta, y es una distorsión, dirá Papa Francisco, conceptual de la economía. Por eso, pues apostamos por un cambio de mentalidad, por una conversión ecológica, por una ecometanoia, que nos conduzca de ver el agua como un recurso que se puede comprar en el Oxxo, a verla como una hermana. El agua como una hermana. No quiere decir esto que todos los seres vivos sean iguales, sino hermana en el sentido como la llamaba Francisco de Asís. La hermana casta, pura agua, ¿sí? Un elemento con el que compartimos nuestra existencia, tejiendo lazos de solidaridad, lazos invisibles de solidaridad, dice Papa Francisco. Y entonces de nada servirán las soluciones técnicas, el aporte de la ciencia, de la tecnología, el servicio del agua, si primero no hay un cambio de mentalidad. Por eso, un hilo conductor de todo el libro son las virtudes ecológicas, ¿sí? Una serie de virtudes como la justicia, el trabajo, el cuidado, la sobriedad, que nos conduzcan a una vida virtuosa. Es decir, que tu paso por este mundo no destruya. Este plástico de agua Bonafont, pues durará a lo mejor 100 años, yo voy a morir y esta botella seguirá contaminando los mares, se degradará en el mar en micropartículas plásticas, que los seres vivientes, los peces, tendrán una bioacumulación de estos residuos plásticos, después se pescan, se sirven a la mesa, alguien se come un filete de pescado con bioacumulación de partículas plásticas y el plástico llega a tu sangre. Sí, el plástico está por todas partes, desde la fosa de las Marianas, que está a una profundidad 2 veces del Monte Everest, hasta en la sangre. Ya se han descubierto micropartículas de plástico en la sangre humana. Entonces, esta manera de consumir, esta manera de producir, esta manera de consumo actual nos está llevando a agotar nuestra casa común, a degradarla, ¿sí? Hay que revisar nuestros estilos de vida, hay que revisar lo que comemos, lo que compramos. Dirá Caritas in Veritate también, comprar es siempre un acto moral, ¿sí? Comprar es siempre un acto moral, no solamente económico. Y ahorita decía, bueno, quiere que vayamos a comprar unas botellas de agua. Pues sí, está bien, pero comprar es un acto moral. Imagínate hacer el examen de conciencia de acuerdo al ticket al súper. ¿Sí? A esto nos lleva a una virtud de la humildad, no considerarnos dueños. Mucho tiempo la iglesia pensó que Dios nos había colocado en el centro del jardín del Edén para dominarlo, para explotarlo. Sin embargo, nos colocó para que fuéramos custodios y cultivadores del jardín del Edén, de nuestra casa común.
Hay que ser humildes frente a las ansias despóticas del antropocentrismo. ¿Qué es la humildad? Pues una virtud que modera el orgullo, ¿sí? Tenemos que respetar el agua, que el agua es un bien para todos. No me puedo apropiar el agua. La propiedad privada en la doctrina social de la Iglesia no es un absoluto. No es un absoluto. Está subordinada al destino universal de los bienes. El agua tiene un destino universal, es decir, llamarle destino es también llamarle acceso universal al agua, que todos puedan tener agua. Eso es una justicia hídrica, garantizar el derecho al agua. Un respeto sagrado, cariñoso, humilde, como un bien sin dueño. Todo te pertenece, Señor, dirá el autor del libro de la sabiduría. La humildad es cuidar lo frágil. Estamos en una época en que el agua es frágil. El agua pura se contamina con una facilidad. Hay que aprender, como pastores del pueblo de Dios, a cuidar la fragilidad de los pobres y del planeta. La crisis ecológica la interrelaciona Papa Francisco con una crisis social también. Eso es la ecología integral. Una ecología que se relacione con la política, con la manera de entender la economía, con la manera de consumir, que se relacione con la educación, que se relacione con la pastoral. Eso es una ecología integral, es la propuesta de Laudato Si. Porque vivimos en una casa común. Una ecología integral posee esta mirada amplia. Otra virtud que se propone es la virtud del cuidado. Cuando cuidamos, imitamos a Dios, que cuida con providencia amorosa de todas sus criaturas. Y en este cuidar, recordamos también a la sabiduría del pueblo rarámuri. Aquí, para acercarnos a custodiar el agua, todos los saberes son importantes. También el arte, la poesía, la teología, los saberes ancestrales de nuestros pueblos originarios también tienen una sabiduría para custodiar la fragilidad. El pueblo rarámuri entiende el agua como un don de Honorúame, el Dios Padre, Madre. En esta mentalidad de los rarámuris, el acceso al agua es colectivo, aunque su usufructo sea de manera individual. Hay una concepción del agua con el destino universal de los bienes, que principio clave en la doctrina social de la Iglesia, que dice la Torá: la tierra es del Señor, no podemos apropiarnos. ¿Cómo ser custodios en agua? Pues no es nada más cerrarle la llave mientras te estás rasurando. Se gasta más agua quizá en la ropa que vistes, en la huella hídrica de tu estilo de vida, en el café que consumes. Una manzana, por ejemplo, tiene una huella hídrica de 160 litros para una manzana. Todo lo que se llevó en producirla, en regarla, en recolectarla, en transportarla. Hay un gasto de agua. 160 litros va en la manzana que te comes, y esa manzana quizás se desperdicia. Piensa que 1/3 de los alimentos que se producen a nivel mundial se desperdician. Agua sí hay para nuestras necesidades básicas, pero agua no hay para sustentar un modelo de economía y consumo desenfrenado. Para eso sí que no hay agua. Es decir, el agua, lejos de considerarla como una mercancía que se puede comprar y vender, lejos de administrar las cuencas, los acuíferos, bajo la demanda del mercado, habrá que considerar el agua como un bien del que no nos podemos apropiar en su totalidad, sino hay que distribuirlo. Esto es la virtud de la justicia hídrica. En Latinoamérica tenemos el reto de debatir los emprendimientos extractivistas, de limitar los emprendimientos extractivistas que contaminan el agua. Tenemos el reto de reconocer deudas ecológicas de los emprendimientos del norte global que hacen en el sur global, que desertifican. Lo que muchos emprendimientos no se permiten hacer en Canadá o en Estados Unidos, se hacen en el sur global. Hay una deuda también ecológica. Estamos en año jubilar. Se deben de perdonar las deudas, habla el Papa Francisco. Y en este perdonar las deudas se habla de que
que los países del norte global reconozcan la deuda ecológica que han contraído con el sur global y que condonen la deuda externa de muchos países del sur global. Tenemos como reto también en Latinoamérica repensar el modelo del desarrollo. Le llamamos desarrollo a algo que está agotando nuestras fuentes hídricas. Hay que reorientar el desarrollo, habla Papa Francisco. En fin, miren, sintéticamente la ONU al respecto de la justicia en el acceso al agua habla de que sea un agua continua, que sea suficiente, 25 litros por día es una cantidad suficiente para las necesidades básicas de limpieza, de higiene, en bebida, comida, que sea un agua limpia, que sea verdaderamente potable, no aparentemente potable, que sea un agua accesible, es decir, que esté a menos de 1 kilómetro de distancia para que podamos accesar a ella, que sea asequible, que la podamos pagar. Miren, el agua se convierte en vehículo de extorsión en donde hay sequía. El agua se convierte también en moneda de cambio, motivo de especulación. No podemos negociar con algo que es necesario para la vida. Y en el fondo se trata de justicia, hay más virtudes a desarrollar, sobriedad, trabajo, caridad social sobre todo, pero en el fondo se trata de justicia, justicia en la economía, justicia en la política, que no se deje enredar por las redes de la corrupción. Y podemos seguir hablando, pero basta orientar con virtudes ecológicas. La propuesta que hago no es técnica, es ética. Virtudes, ecometanoia, conversión, ¿sí? La propuesta del libro es un llamado a reorientar la economía, a exigir transparencia en la política de gobernanza del agua. Fíjate, las acciones pastorales no se pueden limitar ante estos escenarios que nos presentaba Roque a pedir por la lluvia. Sí, hay que hacerlo, pero hay que trabajar en la pastoral social. ¿Sí? Hay que revisar nuestro estilo de vida, revisar nuestra huella hídrica, a vivir de manera virtuosa y sobre todo a una ecometanoia, una respuesta conclusiva ante la inequidad hídrica, ante la escasez. Es lo que decía Isaías 40, preparen en el desierto un camino al Señor. Preparen en el desierto un camino al Señor. Primero la transformación interior y después soluciones prácticas. Un tránsito pascual, el paso del desierto de Egipto a la tierra prometida, una tierra que emana leche y miel, es decir, de una mentalidad de dominación, de sobreextractivismo a una contemplación orante, del derroche al compartir, de la sobreexplotación, de la sobreextracción acelerada a ser custodios de la creación, de la indiferencia consumista a la solidaridad y a la sobriedad y fraternidad. ¿Sí? Lean Laudato Si, es la invitación. Lean Laudato Si, contémplenla, órenla. Es necesario. La cuestión social en tiempos de León XIII era la cuestión obrera. Hoy la cuestión social es la contaminación del aire, la crisis climática. ¿Sí? Es la actualidad, es lo que el Papa Francisco nos invita. Entonces, bueno, pues te comparto también el micrófono, Ernesto. Muchas gracias. En las experiencias por aquí que nos han ido pasando y bueno, escuchando a los dos ponentes y sobre todo al autor del libro, bueno, pues creo que está dicho todo, finalmente. Me tocó, en lo personal, participar en un congreso nacional, Congreso Analítico del Agua se llamó, es a nivel nacional. Este congreso lo organizó una entidad que se llama Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Es un organismo de gobierno que fue creado en 1833, tiene ya
algo de historia. Y este organismo pues se ha dedicado como sociedad científica, se ha dedicado a investigar y a promover o buscar solución pues a las problemáticas que se van dando en el gobierno principalmente. Entonces, ¿qué pasó con el agua? Pues el agua llegó ahora sí a los niveles donde no queríamos que llegara, ¿no? Que en este caso es para abajo, no es que no nos deje respirar, se va para abajo y se está yendo y la estamos perdiendo de vista. Entonces se organiza este congreso pues con la intención de recaudar o de conseguir en todo el país una solución. Y claro, nos vamos dando cuenta que el país es muy grande, que la Comisión Nacional del Agua lo tiene dividido en 13 regiones. Nosotros, el estado de Chihuahua está en la región 6 y en la región 7. Nuestro estado es muy grande y entonces la región 6 es básicamente la cuenca del río Bravo y algunas por allí menores, digamos, y la región 7 es la zona de la laguna, donde también está Chihuahua. Muy bien. Para este congreso se pensó en hablar de seguridad hídrica, de acceso equitativo al agua, así lo manejaron originalmente, sostenibilidad y conservación de los recursos hídricos, o sea, lo que ya hemos venido platicando, innovación y tecnología para la gestión del agua. Y se ha buscado pues que los organismos operadores del agua sean diferentes, que sean más efectivos, y hay uno en el país que ya es privado, en la asociación público-privada. Parece que no es muy del agrado del gobierno actual, y por otro lado va en contra de los principios expuestos en justicia hídrica, porque no se trata de privatizar. Quedamos que el agua es de todos y que además, como dijeron por ahí los científicos, no se acaba. El agua está cambiando de lugar nada más. Bien. También se habló de control y prevención de la contaminación industrial en los mantos acuíferos, ¿verdad? Y el impacto de la urbanización en la calidad del agua. Bien, pues aquí teníamos la misión, a mí me toca coordinar la región 7, que es esta parte de la laguna, la cuenca del río Conchos, y ya todos conocen más o menos, ya cuando dije río Conchos, ya todos se ubicaron perfectamente dónde andamos. Y ahorita hablamos de la presa La Boquilla y pues casi hablamos del sistema de riego 05, ¿no? Muy bien. Cuando viene la necesidad de conseguir gente que conozca de esto, pues se empiezan a invitar doctorados y expertos muy técnicos en la materia, y bueno, todos ellos pueden exponer estos temas, y de pronto aparece el padre José Carlos. Y entonces viene algo muy interesante, una asociación, una sociedad que es puramente del gobierno, que en sus estatutos tiene pues no es una prohibición, es, digamos, tiene el enuncian el que no haya participación de ningún tipo de religión en esta sociedad. Pero cuando el libro habla del tema, entonces se viene muy importante que se dé entrada y nos acompaña el padre José Carlos, y pues hizo una exposición genial. La verdad que genial, no sé qué palabra utilizar para poderlos impactar y de cómo y transmitirles el impacto que tuvo toda la sociedad que estuvo escuchando todas las ponencias. La región 6 y 7, en la que está Chihuahua, están también los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango.
Esos 5 estados están en estas regiones 6 y 7 y decidimos juntar las 2 regiones por la similitud de la problemática y pensamos que de las soluciones. Y entonces la participación del padre José Carlos pues se vino en las regiones 6 y 7, pero con la escucha de nivel central, digamos, del presidente de la sociedad y de algunas personalidades por ahí. Se habló de diferentes problemas de estrés hídrico en estas regiones 6 y 7. Se habló de ineficiencia en el manejo del agua, del impacto del cambio climático, de la gobernanza limitada, ¿verdad? Y del pago de la deuda a los Estados Unidos, como lo manejó ahorita Roque, también que nos comentó del Tratado de 1944, y hay otro de 1906, si mal no Así es. recuerdo, que son estos 2 tratados que, bueno, que nos... pues es una obligatoriedad, nos obligan a llevar agua hacia los Estados Unidos, a pagar una deuda de agua que recibimos por otro lado, la recibe el país en otra parte y pagamos desde acá, más o menos así lo tengo yo entendido. Y se trataba en este congreso de exponer los problemas y dar posibles soluciones, dar alternativas de solución, con el objetivo principal de que los textos y las posibles soluciones lleguen a la escucha del gobierno federal, de la presidencia de la República, ¿verdad?, en concreto, y que la presidenta de la República, claro, no ella en persona, porque pues es mucha gente participando, nomás regiones 6 y 7 fueron 11 ponencias muy valiosas, pues si recoge tantas ponencias, pues no le va a entender, es mucho material. Entonces tiene que auxiliarse de un equipo y se espera que en años puedan tomarse medidas hacia adelante. Bueno, pues entonces en las soluciones se habló de la reconstrucción de los sistemas de riego, de meter tecnología más eficiente o que conduzcan a la eficiencia, llevar el agua a través de sistemas más efectivos, canalizar, revestir los canales, entubar, en fin, por ahí recordábamos el otro día, jugábamos porque algunos eslogans de algunas empresas por aquí, fabricantes de tubos para conducir el agua, decían: Dios nos da el agua, pero no la entuba. Entonces por eso pagamos por el agua, en teoría. La teoría es que el agua es de todos y que lo que pagamos es un servicio para que nos la lleven a casa o aquí al seminario. Entonces pagamos el servicio de la tubería y de las bombas y de todo lo necesario para que el agua, al abrir la llave, esté ahí. Pero el agua per se no la pagamos. Pagamos el servicio de que nos la lleven. Pero esa es una teoría. El libro habla de extractivismo, habla del enriquecimiento, inclusive ilícito, de empresarios, de empresas, por extraer agua, pagar esa extracción. Habla de una situación muy delicada de la que se habla en todo el país, en todo el mundo finalmente, pero mal de muchos, no vamos a andar demasiado en esto. Se habla mucho de corrupción. La corrupción hace que se autoricen cosas que no debieran estar autorizadas. Por ejemplo, no sé, huertas, nogales, que consumen mucha agua, pues probablemente no debieran estar autorizadas. No lo conozco con precisión y no me atrevo a emitir un diagnóstico así, pero existe el problema y se debe en mucho a la corrupción. Muy bien, otra propuesta de solución es el fortalecimiento de la gobernanza hídrica, es decir, crear mecanismos de coordinación entre los organismos de gobierno para la gestión sostenible. Aquí se ve mucho de gobierno porque es una sociedad de gobierno, creada por el gobierno. Habla de aumentar la capacidad de almacenamiento, son todas las conclusiones a las que se ha llegado.
algo muy importante que sí dijeron los científicos fue educación y sensibilización. Esa es una parte interesante porque empezaron a abordar un poquito a la sociedad, empezaron a tomar en cuenta a las personas, que es algo que normalmente los que andamos y me incluyo, los que andamos en cosas técnicas, de lo que sea ingeniería, de pronto solo tomamos en cuenta las matemáticas, pero las personas como que nos vienen valiendo. Y es muy importante que se tome en cuenta las personas, son quienes hacen que algo funcione o no funcione. Y bien orientadas, pues pueden hacer hasta que funcione bien. Muy bien. Se habló del fomento a la investigación, o sea, apoyar las actividades de investigación y proyectos y todo esto. La primera ponencia en las regiones 6 y 7 fue la del padre José Carlos. Yo ya les platiqué más o menos de lo que hablan, el común denominador. Se hizo un común denominador, digamos, las pláticas fueron muy comunes, muy estándar, de todos los personajes de orden científico. Cuando habla el padre José Carlos, quise sacar algunas frases de los capítulos 6 y 7 del libro. El capítulo 6 habla de las directrices de acción para la economía. O sea, ya empieza a decir dónde está el problema y la solución. O sea, es el remedio y el trapito, como dice por ahí el dicho. Entonces, en este capítulo 6 abordó principalmente, y fue lo que fue muy notado en la Sociedad de Geografía y Estadística, la ética en el proceso de gestión del agua. Esta parte ética ningún científico la platicó, y ahora estamos seguros que es tan o más importante que los científicos. Los científicos está demostrado, cuadra, no como los contadores que dicen checa pero no da. No, acá sí cuadra, las matemáticas son muy precisas. Entonces lo científico, es determinístico, pero esta parte ética, social, es muy compleja porque se refiere a nosotros, a las personas, y cada cabeza es un mundo, todos pensamos diferente, y esto nos lleva a que es difícil alinearnos. Dice el libro, el agua no es mercancía para comprar y vender. Que dijimos ahorita, nada más nos venden la entubada, espero que solo sea eso. Dice, sino un bien común y un elemento vital que genera un derecho humano. Así de sencillo, esta es una fórmula, lo podemos expresar hasta como una fórmula de física, fácilmente. Luego habla de un pensamiento del Papa Francisco que me llamó mucho la atención, donde dice la economía, si no está al servicio de las personas, nuevamente, dice, acaba devorándonos y nos convierte en súbditos ciudadanos. Luego, dice por ahí en otro renglón, se trata de progresar sin comprometer nuestra casa común. O sea, todas son frases que debiéramos memorizar. Yo batallo mucho como técnico para memorizar estas cosas y espero que quien va a escuchar todo esto, que va a llegar a oídos de los asesores de la Presidenta de la República, yo espero que tomen estas frases que son muy importantes. Luego dice, necesitamos retornar a un estilo de vida simple, lo acaba de decir el padre. Necesitamos consumir los litros con los que suficientemente podemos estar. A los 225 creo que es una medida estándar y es un número mágico por ahí que anda, que es lo que consume un ser humano para estar correctamente. Sobriedad productiva para un desarrollo integral. Y entonces le pone la cita de Laudato Si. ¿Okay? El capítulo 7 habla de líneas de orientación para el quehacer político. Ahora sí, vamos abordando el tema para resolver el problema
en todos los ámbitos, porque no podemos estar aislados o concentrados en lo religioso. Es muy importante lo religioso, pero nos lleva a concluir en lo político correctamente, en hacer lo correcto. Entonces aquí también saqué algunas frases: intereses que lucran con el agua. Y se controlan 6 áreas de poder en México. Aquí sí lo puso el padre muy a México. Y habló de distritos de riego como uno de los intereses. Grandes concesiones. Esto es importantísimo porque a veces se dan concesiones. Yo voy a poner un ejemplo sin que ahorita salgamos con pancartas y con un bat en la mano para ir a quebrar los vidrios. No, que por ejemplo una planta cervecera consume muchísima agua, porque para fabricar la cerveza se requiere de mucha agua. Si nosotros vamos allí a la cervecería que está en Meoquí, nos van a decir, yo ya fui, por eso les platico así brevemente, ahí nos dicen que el agua que se saca, luego se obtiene esa misma cantidad de agua y se reinyecta al manto. Ese es el principio de funcionamiento de la planta. Dios quiera que sea cierto, ¿verdad? Pero esta es una de esto de las grandes concesiones es algo que se traduce en un extractivismo exagerado. Las grandes obras hidráulicas. Hay obras hidráulicas que no son precisamente para que los humanos tengamos agua, ¿sí? También pone el manejo privado del agua potable y el saneamiento. Ahorita mencioné el municipio de Saltillo, es el que tiene un organismo privado para manejar el agua. Es el equivalente de la Junta Municipal de Aguas. Dicen ellos que han obtenido muy buenos resultados. Revisé la presentación de nuevo, no hay tiempo como para verla, pero es muy interesante cómo la gente paga menos por metro cúbico de agua. Y efectivamente lo validamos, y los recibos de agua de un lugar donde viven 2 personas, pues son de 90 pesos. Entonces, parece que es realmente económico el agua por todo lo que han ahorrado, lo que han eficientado en los procesos de esta entidad. Es una compañía francesa la que está asociada con el municipio de Saltillo, y bueno, parece que les va muy bien. La presentación no dice nada de recargar el manto acuífero, ni dice nada de obtener el agua de la lluvia, no habla más que de tratamiento de aguas residuales, sí lo habla, pero no habla de lo demás. Son cosas importantes a considerar. La venta masiva de bebidas embotelladas, ya la platicamos, ¿verdad? Y la megaminería. Bueno, tiene una serie de implicaciones los procesos mineros, las plantas de beneficio y todo esto, de lo que Roque seguramente nos puede dar una cátedra importantísima. Luego habla de diseñar un buen gobierno del agua, los 10 principios de la OCDE. Todos los principios no los vamos a revisar, pero todos hablan de lo que ya hemos venido platicando, de lo científico, de lo técnico, de lo político, pero no de la parte ética. Entonces, importantísimo este libro de justicia hídrica, con ese componente de la parte ética y de la parte de justicia, que es como su título lo dice. Luchar contra la corrupción es otra de los renglones que quise anotar en la gestión del agua en general. En lugar de proponer alternativas para combatir la corrupción, la ciudadanía se dedica a denunciar. Y quise aquí poner entre paréntesis el ejemplo de las redes sociales, que ni siquiera lo hacemos formalmente, por el WhatsApp. Dicen que, y todos hacemos lo que dicen que debemos hacer. Esas cosas sin investigar y sin aplicar el método científico, ¿verdad?
Entonces, muy importante la frase. Otra es la virtud ecológica de la caridad, también ya mencionada por el Padre, pues que debe ser entendida como criterio supremo y universal que guía la ética del acceso justo al agua. Luego, la caridad es la vía maestra de la doctrina social de la Iglesia e inspira el bien común. O sea, nuevamente, la doctrina social no son cartas que hizo el Padre que debemos leer y memorizar, no, es entenderlas y aplicarlas en el día a día. Creo que es por ahí por donde van las encíclicas y la doctrina social. La parte conclusiva del libro yo la veo como las virtudes ecológicas, todo esto fue platicado, que son humildad, cuidado, trabajo, justicia, caridad y sobriedad. Son las partes que a mí me llamaron mucho la atención de este libro y quería compartirles. Y por último mencionarles que el presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística me prohibía que le dijera padre a José Carlos. Yo tengo una confianza, le digo José Carlos, pero me prohibía que le dijera padre. Entonces me dice, mira, para que no haya problema, dile José Carlos, licenciado, maestro, lo que quieras, pero no le digas padre. Fue muy bonito y de mucha motivación que cuando terminó su exposición, el mismo presidente de la sociedad le dijera padre. Eso me dio mucho la atención. Pidió que clausurara con una bendición, ¿no? Nomás eso faltó, pero hay quien coordinaba la región 6, que es compañero nuestro, ¿verdad?, de este grupo de trabajo. Él sí platicó que había invitado a un obispo y en fin, estaba muy contento con José Carlos. Algunos de los doctores que expusieron, pues sí decían que Dios mediante, Dios quiera, gracias a Dios, vamos, había esas palabras en sus exposiciones. Entonces, pues fue muy motivante y es lo que les quería transmitir. Muchísimas gracias. Gracias. Nada más no cuando dice esto lo dice el Padre, bueno, yo realmente solamente cruzo datos o estudios con magisterio social, ¿sí? No soy hidrólogo, no soy experto en el tema. Intentamos hacer teología y a mí me parece valioso, bueno, el aparato crítico, ¿no? Todo lo que dices que yo digo no lo digo, sino que alguien más lo dijo primero y bueno, pues ahí está para así sirve para el estudio. Juan, adelante. Demos las gracias a nuestros siguientes ponentes con un fuerte aplauso. Hasta que el último árbol no haya sido talado, el último pez no haya muerto y el último río no se haya secado, el ser humano no se dará cuenta de que no se come dinero. Antes de continuar, hay que recordar que esta es una mesa panel, por lo cual vamos a tener la oportunidad de interactuar con nuestros ponentes. Es decir, que entraremos al momento de las preguntas y respuestas. Entonces, vamos a preparar las preguntas que se vayan a hacer. El que esté interesado, por favor, levante la mano y le haremos llegar el micrófono para que exponga su pregunta a nuestros ponentes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por su gran aportación, por su gran información. Mi pregunta está un poco ficticia, ¿no? Hemos escuchado
estos últimos tiempos, en cómo México no se une para sabotear a estas empresas tan grandes, ¿no? Como lo es Coca-Cola, lo es Pepsi, todas estas grandes refresqueras, ¿no? Que tenemos el mito, o tal vez no lo es, que esa es mi pregunta, de que si realmente estas grandes empresas sí afectan en el consumo del agua, con el agua que nosotros, la cantidad de agua que nosotros tenemos como país, tenemos como México, ¿no? Si realmente estas grandes empresas sí llegan a afectar en la cantidad de agua que nosotros llevamos a tener. Gracias. ¿Quieres responder? ¿Permites? Sí, claro. Miren, es muy importante esta pregunta. Y yo dijera, más o menos como dijo ahorita Fernando, nomás con la cerveza no se metan, con la coca sí arreglan. Miren, Meoqui tiene la cervecera Heineken y efectivamente tiene procesos muy avanzados para lograr la sustentabilidad de ese proceso. Al rato hablamos de Coca-Cola, que tiene también algo muy similar. Pero sí quisiera decirles esto para dimensionar. El distrito de riego 05, que se abastece de la presa La Boquilla y de la presa Las Vírgenes, consume, cuando tiene un año completo, como el año pasado, 1.080 millones de metros cúbicos. 1.080 millones de metros cúbicos con solamente el agua superficial. La planta Heineken consume 1.5 millones de metros cúbicos. Entonces, sí habría que dimensionarse la política hídrica con la generación de empleos, con la derrama económica y sobre todo con este valor ético que tiene que ver el desarrollo. Ese 1.5 millones de metros cúbicos que consume Heineken se los da la Junta Municipal de Meoqui directamente, ¿sí? Como el uso público urbano que tiene. Y ese 1.5 que se le entrega a cada año, millones, prácticamente se le da un valor de cerca de 30 pesos por metro cúbico hasta el año antepasado, y se lo acaban de subir a 60 pesos por metro cúbico. Entonces, oye, ¿la empresa puede pagar 60? Sí. Pues súbele a 90. Puede, no, pues súbele a 120. Esa sería la forma en que se vaya una empresa si quisiéramos que se vaya. O sea, ponle algo inalcanzable y quédate sin el beneficio de lo que tuviera. Y vaya que la cerveza tiene su cuestionamiento ético y moral por sí mismo. O sea, bien tomado y bien llevado y todo esto hasta nutricional, ¿verdad? Pero sabemos lo que ocurre en muchas regiones y más lo que ocurre en la Sierra Tarahumara y todo lo que fuera con el tema del alcoholismo. Pero es otro problema que está muy implícito con la crisis que vivimos ética, ¿sí? Esto se muestra únicamente en la cuestión hídrica, en la cuestión ambiental, y sabemos que el agua es más que lo ambiental y es más que lo mercantil, ¿no? Yo nomás dijera, y se lo dijera yo abiertamente, que las pláticas que he tenido con la empresa y las empresas que están ahí traen un proyecto de desarrollo muy integral, adicional a lo que estamos viendo, que ya por sí mismo de 2 litros que usan para la cerveza, 1 litro se recupera y efectivamente se puede reutilizar para fines agrícolas. Pero el tema del mercado agrícola más grave de la región es el tema de los acopiadores. Entonces, establecer una cadena de valor en lugar de vender productos básicos a nivel primario, darle un valor agregado, no es fácil, ¿sí? Ahí tenemos quién logra y quién lo puede provocar. O sea, sembrar cebada en la región puede darse en condiciones donde tenemos mala calidad de agua, aprovechar otras fuentes. O sea, yo dijera, sí puede ser integrador el modelo, sí está haciendo, ¿sí? El uso que le demos a ese producto, que sería la cerveza, creo que es más dañina la Coca-Cola que la cerveza. O sea, tenemos que hablar de la diabetes y las consecuencias o las situaciones de esas situaciones que se dan. Nuestros niños, ¿verdad?, no deben tomar Coca-Cola, ¿sí? Y claro que no deben tomar cerveza, ¿no? Pero realmente es un tema de hábitos, un tema de cultura y una nueva forma de relacionarnos con la producción y la generación de empleos que podemos tener para mejorar la cuestión.
Yo diría que es insignificante el volumen de agua, es menos, son 60 litros por segundo lo que se le da en un caudal. Eso es lo que 2 pozos agrícolas te dan para regar más o menos 60 hectáreas. La superficie que rega el Distrito de Riegos de Hocico son 80,000 hectáreas. Entonces, oye, 2 parcelas de 60 hectáreas sacrificadas para un modelo agroindustrial, creo que tiene una naturaleza importante. No quiero ser conclusivo, no quiero decirlo como tal, pero las políticas que se están trabajando ahí van mucho al bien común, al desarrollo humano. Estamos trabajando con ellos para un plan municipal hídrico y un plan regional, que aquí quisiera plantear lo que estamos haciendo en Chihuahua, y se les digo, si ustedes auspician el financiamiento de los estudios y luego de los proyectos, podemos sacar mucho más beneficio de la cuestión de recuperar un acuífero que está ahorita sobreexplotado y que pudiéramos lograrlo. Si me extendí, una disculpa, pero lo importante es valorar éticamente el beneficio que tiene, y en un producto de estos, creo que la Coca-Cola no tiene mucho para dónde hacerse, sin embargo, sí está haciendo muchas prácticas. Esta agua que tomamos no es saludable, Esta agua, si ustedes le revisan, lo que tiene ahí es 0,000 de componentes de minerales. El cuerpo humano requiere un mínimo de sales para poder lograr su hidratación. Hay quienes dicen que lo logras con la sal que tienen los alimentos. No es lo mismo consumir el agua que estás viviendo para hidratarte que el que estás consumiendo para preparar alimentos. O sea, todos los productos que estamos consumiendo tienen un carácter de carga ética que podemos mejorar para hacer más justo nuestra relación con nuestros consumidores o con nuestros colaboradores, lo que fuera en todo nuestro entorno, sobre todo en esa responsabilidad social que hasta etiquetas tienen, ¿verdad? Hacérselas valer cuando se comprometen con la comunidad verdaderamente. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. A mí me da curiosidad, ¿qué papel juegan las parroquias? Wow. Casi no soy yo lo último. ¿Qué papel juegan las parroquias? ¿Qué papel juegan las parroquias en esta promoción de la cultura hídrica? ¿Cómo? Ya lo entiendo. ¿Qué papel juegan las parroquias en la promoción de políticas hídricas sostenibles? No sé si... Mira, Roque tiene una muy buena respuesta y quiero agregar a lo que vas a decir a continuación. Dentro de la pastoral social, la pastoral del cuidado del medio ambiente o de la custodia de la casa común, tiene la misión dentro de la doctrina social dos cosas. La doctrina social anuncia y denuncia, ¿sí? ¿Qué es más importante, el anuncio o la denuncia? Pues dirá Juan Pablo II en el compendio, es más importante el anuncio. Hay que anunciar a Jesucristo como agua viva. Hay una relación muy interesante, por ejemplo, ya no lo alcancé a meter en el libro, pero bueno, es que el agua lo relacionas con todos los temas, hasta con el tema litúrgico, ¿sí? Fuimos bautizados, recibimos la gracia gracias a la materia del bautismo, que es el agua, ¿no? Y un agua limpia, porque si no es un agua limpia ya no es materia válida para el bautismo, ¿no? Hasta con eso se conecta el tema del agua, ¿no? Pero, ¿qué papel tiene? Bueno, el anuncio del magisterio social y la denuncia de las estructuras de pecado, que Juan Pablo II estuvo muy insistente en su magisterio sobre las estructuras sociales de pecado, y Papa Francisco lo está también retomando. Eso sería un aporte. Qué bueno que lo menciona así el padre a tu pregunta, ¿verdad? El anuncio y la denuncia son los dos temas vitales, vamos a decirlo así, ¿verdad? Si tú denuncias un daño ambiental como párroco, como vicario, como agente pastoral, incluso como estamos todo el mundo, ¿verdad? Estamos cumpliendo con una parte de la labor del cuidado de la casa común. Sabemos ahorita que ya nos mencionaba el padre, ¿verdad? Ese triple ministerio, ¿verdad? De Cristo profeta, Cristo sacerdote, Cristo rey, ¿verdad?
pero esa parte del reinado implica también la propuesta, ¿sí? Y desde ahí las estructuras de la iglesia pueden ser empleadas para construir el bien común y deben ser empleadas, ¿sí? La doctrina social de la iglesia es tan rica y tan vasta, ¿verdad?, que es bien importante que lo aprovechen ustedes, que son los futuros líderes de cada parroquia y cada comunidad y de diferentes entidades, decanatos o lo que vaya a ser hasta diócesis, ¿no? Como es el caso ahora de nuestro padre Víctor Quintana, que va a la diócesis de Nuevo Casas Grandes, donde hay proyectos muy importantes en materia hídrica y donde tiene una crisis de lo más grave en cuestión hídrica. Janos, Ascensión, Nuevo Casas Grandes son comunidades que viven sobre acuíferos de lo más grave en sobreexplotación y con contaminantes serios. Quise tomar el caso de él porque hay una solución técnica, válida, jurídica, que puede resolver. O sea, una presa que se construye, que va a almacenar el agua, que cuando te llueve en condiciones de cambio climático como los que tenemos es menos lluvias pero más copiosas, menos cantidad de lluvias pero más destructivas, ¿sí? Entonces más vale tener presas que contengan la situación de ese ímpetu y de esa capacidad destructiva, almacenarla y luego administrarla. Esa es la solución que está haciendo Arizona como estado en su plan estatal hídrico, donde ya resolvió el agua para 100 años del desarrollo de su estado en todas sus comunidades, captar el agua de tormenta, que se le llama. Bueno, cuando eres sensible a la problemática, no te vas a ir nomás a la cuestión hídrica, estás viendo la problemática social de descomposición que está viviendo con la situación de la inseguridad, que es la principal pregunta que he visto que le hacen a él, ¿sí? Ahora que va hacia allá. Pero la cuestión del desempleo, la cuestión de la migración, la movilidad, ¿verdad? Todo esto son problemas que van a tener que afrontar ustedes como verdaderos padres de ese territorio parroquial que le están dando, ¿sí? Necesitamos realmente los laicos ser iluminados y acompañados en todo nuestro actuar. Entonces, ahí va el punto. La dimensión de la pastoral social tiene diferentes, el ámbito de la pastoral social, dimensiones. La clásica que conocemos es Cáritas, ¿verdad? Hacer llegar. El tema de compromiso social y fe está muy bueno en cuanto a política y comprometer. La pastoral del trabajo, la pastoral de la salud, no se diga, la pastoral penitenciaria, la de movilidad, la de pueblos originarios y afromexicanos y la de cuidado de la casa común. O sea, estas dimensiones son, les voy a decir, son mandato, o sea, no son opcionales, ¿verdad? Pero pareciera que el proyecto global de pastoral de la SEM y pareciera que el proyecto de pastoral diocesano pareciera que es voluntario y no es, ¿verdad? Ya hace un año que se despidió, el 11 de febrero, vamos a hacerlo vigente y ahí entra mucho el tema de la participación de los laicos con la guía pastoral. Está pidiendo la SEM participación en los encuentros de diálogo nacional por la paz. El tema de la paz es clave. Ya hay guerras por el agua, ya hemos tenido enfrentamientos violentos, en el caso de la Boquilla. En el futuro el Papa Francisco alerta de que las guerras serán por el agua y ahí entra la pastoral de la paz, ¿sí? Como un anuncio de la pastoral social. El anuncio de la pastoral social es: Cristo es nuestra paz, ¿sí? Paz no como ausencia de guerra, sino como plenitud de bienestar, el shalom bíblico. Es interesante la pregunta. Roque me comentaba otro punto de cómo ante el cambio de gestión en la política, de partidos, el cambio de empresas, en los agentes pastorales pues hay una línea de llevar a cabo los principios de la doctrina social y podemos de alguna manera hacer ese compromiso en la reconstrucción del tejido social, ¿sí? Qué bueno que lo mencionas. Realmente la doctrina social de la iglesia está para eso, para iluminar a los tomadores de decisiones, ¿verdad? Y deberíamos de llevarlo. Tú preguntabas a nivel parroquial y yo te voy a decir que de la que ustedes vienen, revisen la situación. ¿Cómo está la situación del agua? ¿Verdad? ¿Cómo está la situación del empleo? ¿Cómo está el tema de la migración? Ustedes van a dar cuenta que el tema de la inseguridad ahí está, ¿sí? Ahí están las propuestas en la doctrina social de la iglesia que debemos hacer válidas ya, ¿sí? Todos los proyectos que presentan los gobiernos, hay un plan nacional hídrico que está anunciando la presidente recién electa, ¿no? Que está trabajando. Hay una agenda por
la sustentabilidad del derecho humano al agua, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre, y está diciendo el uso preferente del agua. Entonces, ok, tiene principios y tiene forma de implementarse presupuestos, normatividades, estructuras de participación, esquemas de vigilancia. No lo han anunciado. Lo que sí les digo, el estatal sí lo tiene y el municipal que estamos desarrollando en diferentes puntos sí lo tiene. Entonces, es la única forma en que puedes autoevaluarte y darte cuenta que, oye, vamos mal. El tema de educación, salimos reprobados en la primera evaluación. En el documento de justicia hídrica lo refiere mucho el padre, el plan estatal hídrico y el programa de mediano plazo, que les digo, échense un vistazo. Se evalúa cada 2 años y el programa de mediano plazo cada año. Y salimos reprobados en el primer tema de educación. O sea, no hicimos la inversión que se había dicho en los programas que se habían dicho. En el segundo evaluación, el 2023 del año antepasado, el tema de tecnificación de agua en el riego, ¿sí? Salió por debajo de la meta que tiene establecida. Entonces, cuando está bien estructurado y tienes una instancia y una ley, puede ser que lo lleves porque tiene compromisos financieros o presupuestarios que tienen que aplicarse, ¿verdad? Busquemos que eso pase en todos los programas, que no nomás nos lo digan, sino que, hey, ¿cómo vamos a verificar que esto esté pasando? ¿Sí? Hagamos que las cosas pasen. La Iglesia Católica tiene un rol importantísimo de liderazgo, ¿sí? Es de los pocos liderazgos todavía de carácter moral que las personas reconocen, y más porque la Iglesia se respalda con el magisterio para dar a conocer y meterse en estos temas, como bien lo decía ahorita Fernando, cómo reconocieron que el padre José Carlos tuvo algo que incorporar, ¿verdad? Ojalá ese Congreso Analítico del Agua termine con una agenda y que eso que plantearon de las 11 ponencias se revise dónde las incorporaron y veamos cómo va a ser aplicado, ¿verdad? Porque son soluciones. Lo importante es que defiendan a sus comunidades, ¿verdad? Pero defenderlas no es correr al que viene a invertir, ¿sí? Defenderlas es asegurarse que tienen las condiciones de bien común para el desarrollo, ¿sí? Y se ha entendido y se ha pervertido como si fuera malo eso de la cervecería, pero igual pasa con una ganadera, igual pasa con la minera. O sea, el problema es que todas las actividades afectan, pero tienes que asegurarte de que bien llevadas sean de bien común y de desarrollo. Hay cuales no pueden ser. El tema del narcotráfico no puede ser una estructura de bien común, ¿verdad? Pero toda la actividad humana tiene una forma de hacerse como Dios manda, ¿verdad? Entonces, vamos haciéndolo, apoyándonos siempre con el magisterio de la Iglesia y promoviendo en las estructuras sociales y pastorales que los gobiernos tomen decisiones, que la academia acompañe con la ciencia y que realmente los usuarios que están en su grey, en su esquema parroquial, sean sensibles a esto y se sumen, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, pues vamos por concluida esta sección de preguntas y respuestas, y antes de concluir con nuestra mesa panel, quisiéramos hacer reconocimiento de nuestros ponentes. Por parte del Seminario Arquidiocesano de Chihuahua, otorga el presente reconocimiento al ingeniero Roque Martínez Zamparán por su valiosa participación en la Semana Monista, con la presentación del libro Justicia Hídrica, Escasez del Agua a la luz del ahogado, llevada a cabo el 27 al 31 de enero del 2025. Firma el presbítero licenciado Justino Ramírez Rodríguez y presbítero licenciado Luis Ángel Franco Herrera. El texto es el mismo, me iré directamente a los nombres. El Seminario Arquidiocesano de Chihuahua otorga el presente reconocimiento al ingeniero Ernesto Fernando Talavera Tolentino. Y por último, pero no menos importante, el Seminario Arquidiocesano de Chihuahua otorga el presente reconocimiento al presbítero licenciado José Carlos Chávez Arias. Pues yo creo que nos pueden tomar una foto a los tres, ¿no? Claro, sí. Véngase, para que si no, no me creen dónde andaba.
Gracias. Bien. Para dar por concluida nuestra mesa panel, el Padre José Carlos nos va a ayudar finalizando con una oración. Les invito a que nos pongamos de pie y hagamos esta oración por nuestra agua. Al finalizar terminaremos con un estribillo de un canto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos juntos. Dios omnipotente, que con sabiduría y amor creaste las aguas, fuente de vida y sustento para todo lo que existe. Derrama en nosotros el agua viva de tu Espíritu, para que seamos fieles guardianes de este precioso don. Inspíranos, Señor, a respetar y proteger cada gota, para que nuestras acciones reflejen gratitud y no explotación o destrucción. Enséñanos a regar las fuentes de agua. Dios de la creación, abre nuestros corazones para que podamos escuchar el clamor de la tierra y de los más vulnerables, aquellos que sufren la escasez por nuestro descuido y egoísmo. Guíanos, Señor, a usar el agua con responsabilidad y justicia, a compartirla generosamente y a preservar su pureza para las generaciones futuras. Que nuestras manos siembren el bien y no el daño. Que nuestros actos sean de restauración y no de destrucción. Toca los corazones de quienes beben agua solo una oportunidad de lucro y enséñales el valor incalculable de este regalo que nos das. Haznos sabios y solidarios, capaces de unirnos como hermanos y hermanas en la tarea de proteger este recurso que nos une a toda la creación. Gracias, Señor, por tu presencia en las aguas que nos sostienen, por el don de cada río, cada mar, cada acuífero y cada lluvia. Aliéntanos en nuestra misión de custodiar y proteger, para que la justicia, el amor y la paz fluyan como un río por todos los rincones de la tierra. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.
el segundo, el Nuevo Testamento, estoy en el cielo, por ahí, o sea, que me parece ¿Va en serio? La siguiente nos vemos ahí en mi casita. Le digo que el documento que antes cuando lo agarré. tipo trasexo, qué bárbaro, qué bueno estuvo. Hasta luego. Qué bueno estuvo. Oye, gracias. No, gracias. Estamos en el hospital. Oigan, mucho que. Fíjate que la batalla que dijo en la universidad estuvo muy padre. Fueron los 1500 pozos que lo revisaron y la identificación de profundidad de cada pozo quedó. Entonces no es una sola, no es una sola fórmula, piezometría se llama. Aquí en Chihuahua estamos en niveles de 250 a 300, el nivel en que está el agua, 250 a 300. Los pozos están perforados a 500 metros. Es el nivel dinámico que está. Cuando lo operas empieza a bajar. Cuando lo paras se lo recupera. 250, 300. Sí, en la zona de Tabalopa, hacia el Damas, andan en 120 a 150. Acá en el Saudo, en el Café Palma, son unos 150 a 300. Aquí en el Chihuahua Sacramento, que es la ciudad, anda como en 280. Ya son muy profundos, pero todavía no son los más profundos. En Monterrey estuvimos perforando a 1000 metros. Ahora con las urgencias que tuvieron. Bueno, y luego otra pregunta. Me quedan notas muchos ahí, ¿verdad? Pero ya será para otra vez. Una pregunta. ¿El agua de nieve es buena? ¿Es maravillosa? Es muy buena, y la verdad es que nos ayuda mucho. Ya tenemos sistemas colectivos que se llaman cosechas de agua. Que sea por lluvia, sea por nieve, les dan el suministro de agua a la gente. Solo vendí uno. No, no importa. Pero es muy escasa. Ahorita hay acciones. Salió fabuloso, fabuloso. ¿Lo grabaron? Sí, bueno, yo lo